lo sabe, el día de mañana es el día de elecciones. Una de las que más han atraído la atención es la elección a la alcaldía de Nueva York con Mamdani, Cuomo y Siwa. Mamdani iba cómodo, pero el exgobernador logró recortar una ventaja importante según una encuesta reciente. Para verlo a profundidad, regresamos con nuestros analistas y quiero que veamos estos números, que es una encuesta que apenas se da a conocer, en donde básicamente se acorta muchísimo la distancia entre Andrew Cuomo y Zohran Mamdani. Esta fue realizada por Atlas, donde el 40.6% votaría por Mamdani contra un 34% contra Andrew Cuomo, es decir, 6 puntos de diferencia. Comienzo contigo, Andrés, que eres experto en encuestas. ¿Qué te parecen estos resultados que contrastan muchísimo con los resultados que presentamos la semana pasada, en donde en la mayoría de las encuestas Mamdani todavía le llevaba por lo menos 10 puntos porcentuales a Cuomo? Bueno, el tema es que se la sigue llevando en otras encuestas. Esta encuesta de Atlas Intel ha sido un outlier, ¿no? En cuanto a los que se espera de los números. No outlier en cuanto a quién va a ganar, porque todas dan a Mamdani como el ganador, sino es en cuanto a ese margen de diferencia entre Mamdani y Cuomo. Incluso en la misma encuesta de Atlas Intel, una cosa bien en particular es que cuando hacen la pregunta de solamente entre dos caballos, entre Cuomo y Mamdani, Cuomo sale ganando por casi 5 o 6 puntos porcentuales. Entonces, aquí realmente es lo que es deprimente, Karina, porque tenemos meses viendo cómo esto pudiese haber sido una situación como esa, de dos candidatos. Más allá de que yo, republicano, por supuesto que estoy muy de acuerdo con Sliwa en muchísimas cosas, en contra de lo que dice el presidente, que no le gustaba que le llamara a los gatos. Me hace que me guste más Cortes Sliwa. Pero este no era su momento, por más de que quizás su momento era en el pasado, este no era su momento y tenía que haberse retirado, darle ese permiso a los votantes republicanos de que pueden votar por Cuomo, no va a haber ningún problema, ese es el candidato, más allá de como dijo el presidente Trump en la entrevista con 60 Minutes, hay que elegir el peor mal y en este caso Cuomo no es fan, no somos fan de él en ningún momento, ha hecho muchísimas cosas terribles, pero al socialismo no se le puede dar una milla, no se le puede dar absolutamente nada. Y esperemos que esto no sea lo que suceda. Como estamos viendo en esta encuesta, la diferencia son 6 puntos. O sea, quizás algo pase de aquí al día de mañana, quizás a último minuto más republicanos se dan cuenta de que hay que votar por Cuomo, o quizás termina yendo para el otro lado, porque también es posible, no sean 6 puntos, sino que sean 12 puntos. La sorpresa es, Karina, si mañana llegamos a eso a las 8 o 10 de la noche y termina Mamdani no ganando. Eso sería una sorpresa y esperemos que eso suceda, porque sería un júbilo para no solamente Nueva York, sino para el resto del país. Por supuesto. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? No, yo creo que siempre vemos por ahí una encuesta que sale y dice algo un poco diferente. Yo creo que en general lo que uno tiene que ver es el promedio y creo que lo de Mandani está completamente claro acá. Eh, la reflexión es para los dos partidos en realidad. Bueno, por supuesto, primero para el Partido Demócrata que puso a competir a un señor que acusado por estar pues acosando a sus empleadas, por causar la muerte de muchas personas, bueno, que luego de las investigaciones lo que sea, pero en algún nivel, ¿cómo tuvo responsabilidad? Es decir, la culpa es del Partido Demócrata, que estos fueron los mejores candidatos que se les ocurrió, es decir, no había nadie ahí desde las primarias. Y la culpa también es del Partido Republicano porque aunque uno pueda decir que Sliwa tiene una historia, que a veces tiene buenas ideas, que lo que sea, pues la verdad es que todo el mundo sabía que tampoco es que emocionara mucho. Entonces, eh, no, pues creo que simplemente aguantarnos y ver qué pasa en Nueva York y ver si esto definitivamente, porque también es una incertidumbre saber si lo de Nueva York con Mandani de alcalde va a perjudicar o va ayudar al Partido Demócrata o qué deriva va a tener. Es decir, Mandani podría incluso convertirse en un salvavidas para Chuck Schumer. No lo sé. Se nos abre un universo de posibilidades con Mandani en la alcaldía de Nueva York. Por supuesto, yo creo que todos estamos ansiosos de ver lo que va a suceder en Nueva York el día de mañana, porque esta ha sido una de las carreras más sorpresivas. Nadie a inicios de la contienda, nadie se imaginaba realmente que Mamdani iba ni siquiera a lograr ser el nominado por el Partido Demócrata y hoy está a horas posiblemente de convertirse en el alcalde de la ciudad. Otra de las carreras que está demasiado cerca,
o mejor dicho, esta sí está demasiado cerca, es la de Nueva Jersey, en donde la demócrata Mikey Sherrill aventaja, vamos a ver los números en pantalla, al republicano Jack Ciattarelli con un 50% frente a un 49%. Esta es una encuesta de Atlas Intel también publicada durante el fin de semana. Hay otra encuesta, la de Emerson College, que muestra a Sherrill y Ciattarelli prácticamente empatados, con Sherrill a la cabeza con un 49% frente al 48%. Alfonso, ¿cómo lo ves? Bueno, es sorprendente. Este es un estado que no elige un gobernador republicano desde Chris Christie y que no ha votado por un candidato republicano a la presidencia desde 1988. Si los demócratas pierden la gobernación, sería un golpe muy duro para ellos y demostraría que aún un estado azul, New Jersey, los republicanos están ganando terreno. Sí debo decir que hasta ahora la mayoría de las personas que han salido a votar por un margen muy amplio son demócratas. Uno asumiría que llegando al día de las elecciones, Mickey Sherrill tiene el momentum. Ciattarelli necesita que mucha gente salga a votar mañana. Hay que ver. Lo mismo se puede decir de Virginia, aunque tiene un gobernador republicano. La verdad es que Winsome Sears, la vicegobernadora republicana, que es la nominada republicana a la gobernación, ha estado atrás en todas las encuestas todavía el día de hoy. Si logra un upset, si logra ganar, eso también sería una gran victoria para los republicanos, considerando que en el norte de Virginia hay muchos empleados federales molestos que han sido despedidos, ¿verdad? Y eso es un factor en contra de la candidata republicana, pero eso también sería una sorpresa. Hay que ver las dos contiendas, muy interesantes. Y volviendo a Nueva York, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que el plan de Nueva York también es un reflejo de lo que está pasando en términos del electorado neoyorquino. Yo no sé qué republicano puede ganar la alcaldía en Nueva York hoy en día. Y pues mira, si Sliwa se hubiera retirado antes, pues yo creo que le hubiera dado una oportunidad a Cuomo de ser competitivo. Como dijo el presidente Trump, cuando la alternativa es un demócrata más o menos razonable y un comunista, pues la alternativa es el demócrata, ¿verdad? Pero el que un socialista de extrema izquierda termine siendo, que lleva apenas unos años viviendo en Estados Unidos, que termine convirtiéndose en el alcalde de la principal ciudad de los Estados Unidos, deja mucho que decir y me preocupa que eso vaya a suceder en otros estados y en otras ciudades. En Minneapolis muy posiblemente suceda mañana también, pero nos debe preocupar, porque la izquierda dura está avanzando en distintos estados, en distintas regiones. De acuerdo contigo, nos debe preocupar a todos y bueno, mañana veremos estos resultados. Vámonos a este otro tema rápidamente antes de que se termine el tiempo. Hoy se cumple el día 34 del cierre del gobierno federal, una parálisis que ha afectado ya a miles de trabajadores en todo el país. También se han visto afectados viajeros y beneficiarios de programas como SNAP y bueno, otros programas financiados por el gobierno federal. Andrés, el medio The Hill dice que 8 demócratas se encuentran en el centro de un posible acuerdo para poner fin al cierre de gobierno esta semana. Sin embargo, ya va a ser el cierre más largo de la historia. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Tendrían estos legisladores miedo de tener algún tipo de represalia dentro de su partido? Claro, por supuesto. Y hay que tener en cuenta que Schumer es el principal con Hakeem Jeffries, que no quieren que ningún demócrata termine rompiendo filas y haciendo esto. Recordemos que Oso Schumer va a tener su reelección, entonces él no quiere solamente que pase esto, sino que él tiene el control, además del aparato de financiación para las próximas elecciones, no solamente del Senado, sino que también junto con Hakeem para muchos congresistas. No quieren romper eso más allá de Fetterman, que por supuesto Fetterman se la pasa rompiendo líneas con su partido, pero se necesitarían 6 más aparte de Fetterman. El tema también que hay que combinarlo con lo que está pasando con las elecciones, Karina, con lo que va a pasar el día de mañana. Creo que el shutdown, a partir de mañana, muchísimos demócratas, incluidos estos 8, van a ver con ojos diferentes dependiendo de los resultados, qué es lo que pase con el shutdown. A mí nadie me quita de la cabeza que una de las razones por las que Schumer quiso hacer este stalemate en el que estamos, no votar con los republicanos y después negociar lo que se tenga que negociar con Obamacare, es para ponerle más culpa a los republicanos, al menos narrativamente es lo que ellos intentan, decir que esto es culpa de los republicanos. Pero la última encuesta que incluso salió de NBC es de que la mayoría de las personas, 42%,
42% culpan a los demócratas por el tema del shutdown. Ahora, combinando entre los que culpan a Trump y a los republicanos del Congreso, da 52, pero es interesante que 42% digan que son los demócratas y después se dividen con culpar a los republicanos. Quizá la estrategia de ellos de culpar a los republicanos para elecciones les salga al revés mañana. Eso va a ser muy interesante también ver si tiene algún efecto o no. Alfonso, ¿cómo ves la situación ahora que ya va a ser el cierre más largo de la historia, que van a conseguir esa narrativa que tanto buscaron los demócratas? ¿Crees que esto va a ser suficiente para que se pongan de acuerdo al menos temporalmente y reabran el gobierno o ni siquiera así? Bueno, yo creo que sí, y hay dos puntos de presión muy grandes. Primero que nada, que se agotaron los fondos del SNAP, del programa De alimentos. de asistencia nutricional suplementaria. Eso tiene un impacto muy grande. Y por otra parte, el principal sindicato de empleados federales, que siempre apoya a los demócratas, le esté pidiendo a los demócratas que ya acaben con el cierre, que voten a favor de la resolución continua. Eso es muy fuerte. Ya lograron realmente lo que querían, que era tener el talking point de decir que este es el cierre más largo. Lo lograron en el primer término de Trump, 35 días. Ahora, pues por unos días será el cierre más largo. Ya lograron, eso lo pueden utilizar en las elecciones de mitad de término. Creo que tendría muy poco impacto. Pero yo creo que la presión es muy grande, ya tienen su talking point, yo creo que esto se resuelve en los próximos días, pero en mi punto de vista se les va a ver el plumero, porque se va a ver el cinismo de los demócratas, de esperar hasta ahora para lograr ese talking point, para lograr que este sea el cierre más largo, para entonces negociar. Y obviamente Schumer es un flojo, le tiene miedo a Alejandro Ocasio-Cortez que lo vaya a retar en su reelección al Senado, y pues por eso ha sido tan flojo y permitido que esto se le fuera de las manos y se prolongara por tanto tiempo. Y bueno, pero es una pena, pero bueno, logran su talking point. Y bueno, ver las consecuencias abismales que esto ya ha tenido. Hay imágenes este fin de semana de los principales aeropuertos del país, retrasos increíbles debido a la falta de personal. Precisamente que no estaba recibiendo su pago, que desafortunadamente estos empleados federales han tenido que tomar otros trabajos para poder sustentar a sus familias, y esto ha ocasionado pues retrasos enormes de 2 o 3 horas o incluso más en varios aeropuertos de la nación. Vanessa, aunque terminen los demócratas con este cierre, ¿qué impacto crees que va a tener para ellos, para la bancada demócrata? Y si tú crees que realmente los republicanos y las acciones del Speaker Johnson de estar dando siempre una actualización ayuda en que le quede claro al país de quién fue responsabilidad este cierre con estas terribles consecuencias que hemos visto, millones varados en los aeropuertos, miles sin recibir su pago, miles sin recibir o millones sin recibir estos beneficios del gobierno federal como las estampillas de comida. ¿Crees que a la gente le quedó claro de quién es responsabilidad de este cierre? Yo no lo veo claro en las encuestas, es decir, yo creo que todavía va a tomar tiempo y de pronto ver también qué pasa finalmente en las elecciones, pero yo las encuestas las veo como muy variadas. He visto varias encuestas en las que dicen que la culpa es de los republicanos. Sin embargo, en esas mismas encuestas que dicen que la culpa es de los republicanos, cuando uno se va más como al detalle a las preguntas, por ejemplo, en las preguntas de si los demócratas deberían reabrir el gobierno a pesar de que los republicanos no les cumplen sus peticiones, la mayoría de la gente dice que sí. Es decir, es raro, la mayoría de la gente le dice a los demócratas que sí quiere que reabran el gobierno a pesar de que los republicanos no les cumplen sus condiciones, pero en muchas encuestas dicen que es culpa de los republicanos. Yo creo que por ahora esto de pronto no se está viendo tan claro, un movimiento grande de un lado hacia el otro lado. Y yo creo que las elecciones de Virginia, por ahora lo que vemos en las encuestas con la demócrata ganando por una ventaja de 10 puntos en la mayoría de las encuestas, y los republicanos perdiendo, yo creo que muestra que de pronto en algunos casos sí ha funcionado para los demócratas eso, y que de pronto los demócratas están diciendo o van a ver esas elecciones en Virginia como una demócrata moderada que ha logrado el éxito y arrebatarle a los republicanos el triunfo en Virginia, y de pronto van a decir, y logramos con eso decir que era culpa de los republicanos. Yo por ahora no lo veo tan claro.
y creo que, digamos que sorprendentemente para mí, los demócratas parecen estar manejándolo bien en términos de opinión pública. Es increíble como lo mencionas tú. Hay otras encuestas incluso que ha presentado CNN en donde es lo contrario. Las mencionábamos la semana pasada. Al menos aquí en Voz hemos cumplido con la misión de decirle a la gente las cosas como son, de explicarles repetidamente lo que es una resolución continua por la que siempre votaron los demócratas anteriormente, menos ahora que el presidente es el presidente Donald Trump. Así que, bueno, ahí está. Ojalá se den cuenta, ya lo veremos mañana. Se nos terminó el tiempo. Gracias, como siempre, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Andrés Guilarte por estar en el panel del día de hoy. Gracias a usted por su confianza. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Aquí están en pantalla y muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube @VozMedia. Suscríbase y active las notificaciones. Recuerde que de esta manera nos ayuda a seguir creciendo y a trabajar para usted. Que tenga excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.